Me llamo Ana, tengo 35 años, y hasta hace poco pensaba que tenía la vida perfecta. Estaba casada con David, el exitoso empresario que conocí en la universidad, y trabajábamos juntos en la empresa de tecnología de mi padre. Lo que nadie sabía era que mi padre, un genio de los negocios, me había estado preparando en secreto para tomar el control de la empresa desde que era pequeña. Ana me decía, en los negocios, como en el ajedrez, siempre debes pensar varios movimientos adelante. Me hizo empezar desde abajo. A los 16 años, trabajaba en el almacén durante las vacaciones. A los 18, en servicio al cliente. Durante la universidad, pasé por todos los departamentos mientras estudiaba administración de empresas. Conocí a David en mi último año. Era encantador, ambicioso y parecía compartir mi pasión por los negocios. Nos casamos un año después de graduarnos, y mi padre lo contrató en la empresa. Todo cambió cuando mi hermana menor, Sara, regresó de Europa después de sus estudios, que en realidad fueron 5 años de fiestas y gastos excesivos. Hermanita, chilló al verme. Te he extrañado tanto. Algo en su abrazo se sentía falso, pero lo ignoré. Después de todo, era mi hermana. Mi padre, siempre perspicaz, me llamó a su oficina esa tarde. Ana, necesito mostrarte algo, dijo mientras cerraba la puerta. He estado observando a David. Sacó una carpeta llena de informes financieros. Ha estado malversando fondos. Pequeñas cantidades, pero consistentes. Es inteligente, lo hace de manera que parece errores contables menores. No quería creerlo, pero los números no mentían. ¿Por qué no lo has despedido?, pregunté. Porque necesito que veas algo más grande, respondió. Creo que tiene otros planes, y sospecho que tu hermana está involucrada. Mi padre me mostró entonces un documento que cambiaría todo. 2 años antes, había transferido el 75% de las acciones de la empresa a mi nombre, pero bajo una sociedad anónima. Nadie, ni siquiera David, lo sabía. La empresa vale más de 50 millones ahora, explicó. Y hay personas que harían cualquier cosa por controlarla. Las siguientes semanas confirmaron sus sospechas. Sara comenzó a trabajar en la empresa, específicamente en el departamento que David dirigía. Los vi almorzando juntos, compartiendo risas y miradas cómplices. Instalé cámaras en mi oficina después de notar que alguien había estado revisando mis archivos. Una noche, captaron a David y Sara entrando a hurtadillas. Tu hermana es tan ingenua, dijo David mientras buscaba en mis cajones. Cree que papá le dejará todo a ella por ser la menor. Sara rió. ¿Y Ana? Es tan aburrida, tan predecible. Siempre siguiendo las reglas de papá. No te preocupes por Ana, respondió David. Cuando tu padre muera, presentaré los documentos que he estado preparando. Con mi poder notarial y los papeles que me hizo firmar cuando estaba distraída, podré transferir sus acciones. Ella no es nadie sin mí. Mi corazón se rompió, pero mi mente se mantuvo fría. Como decía mi padre, en los negocios, no hay espacio para las emociones. 2 semanas después, mi padre sufrió un ataque cardíaco. En su lecho de hospital, me susurró, es hora, mi pequeña estratega. Muéstrales quién eres realmente. Esas fueron sus últimas palabras. El día del funeral, David y Sara apenas podían ocultar su entusiasmo bajo sus falsas lágrimas. No te preocupes, amor, dijo David, abrazándome. Yo me encargaré de todo. Sí, hermanita, añadió Sara. Deja que los que sabemos de negocios manejemos esto. Little did they know. La lectura del testamento estaba programada para 3 días después del funeral. Durante ese tiempo, observé cómo David y Sara se movían como buitres, haciendo llamadas secretas y teniendo reuniones con abogados que no conocía. La mañana de la lectura del testamento, llegué temprano a la oficina del abogado familiar, el señor Martínez, quien había trabajado con mi padre durante más de 30 años. ¿Estás lista?, me preguntó en voz baja cuando llegué. Asentí. Tengo todo preparado. David y Sara llegaron juntos, lo cual no sorprendió a nadie excepto a mi madre, quien frunció el ceño pero no dijo nada. La pobre había estado tan consumida por el dolor que apenas notaba lo que sucedía a su alrededor. Antes de comenzar, dijo David, sacando unos documentos de su maletín, hay algo que deben saber. Ana me otorgó poder notarial sobre sus acciones hace 6 meses. Sara sonrió mientras David continuaba.
Dado mi experiencia en la empresa y mi posición como director financiero, creo que es mejor que yo tome las decisiones por ahora. El señor Martínez me miró. Asentí levemente. Muy bien, dijo el abogado. Procedamos entonces con la lectura del testamento. Pero antes de que pudiera comenzar, las puertas se abrieron. Entraron 3 personas, el jefe de auditoría de la empresa, un detective privado, y la secretaria de David. ¿Qué significa esto?, demandó David. Señor Martínez, dije con calma, antes de continuar con el testamento, hay algunas cosas que necesitamos aclarar. Saqué mi propia carpeta y comencé. Primero, el poder notarial que David menciona. María, ¿podrías explicar cómo se obtuvieron esas firmas? La secretaria de David dio un paso adelante, temblando. El señor David me pidió que drogara el café de la señora Ana durante 3 días. Mientras estaba aturdida, le hizo firmar varios documentos. David se puso pálido. Está mintiendo. El análisis toxicológico de esas fechas dice lo contrario, intervino el detective, mostrando un informe. Segundo, continué, los desvíos de fondos. Señor Torres, por favor. El jefe de auditoría proyectó una presentación en la pared. En los últimos 2 años, se han desviado aproximadamente $2 millones a cuentas offshore. Todas las transferencias fueron autorizadas por David y Sara Montenegro. Sara se levantó de un salto. Esto es ridículo. Ana está inventando todo esto porque está celosa de mi relación con David. ¿Su relación?, preguntó mi madre, finalmente saliendo de su estupor. Oh, no lo sabían, dije, reproduciendo las grabaciones de mi oficina en mi tablet. Han estado planeando esto durante meses. Los fondos robados eran solo el comienzo. David intentó mantener la compostura. Nada de esto importa. Como director financiero. Ya no lo eres, lo interrumpí. Fuiste despedido hace 1 hora. La junta directiva ya fue informada de todo. No puedes hacer eso, gritó Sara. Cuando se lea el testamento, verás que papá te dejó todo a ti. Sonreí por primera vez en días. Señor Martínez, ¿podría mostrar quién es realmente el dueño de Tecnologías Montenegro? El abogado asintió y proyectó un documento. El 75% de las acciones pertenecen a Inversiones Fénix, una sociedad anónima. El único accionista de Inversiones Fénix es Ana Montenegro. La sala quedó en silencio. Esto es imposible, susurró David. Como dije antes, respondí, hay algunas cosas que necesitamos aclarar. Y apenas estamos empezando. La reacción fue inmediata. David intentó salir corriendo de la oficina, pero los guardias de seguridad ya estaban esperando afuera. Sara comenzó a llorar, alternando entre súplicas y amenazas. Ana, por favor. Soy tu hermana, sollozó Sara. Todo fue idea de David, él me manipuló. ¿Te manipuló para robar 2 millones? Pregunté calmadamente. ¿Para planear quedarte con la empresa? ¿Para intentar destruir mi matrimonio? Mi madre, quien había estado en silencio, finalmente habló. Sara, ¿cómo pudiste? Tu padre te dio todo, educación, dinero, oportunidades. Nunca fue suficiente, gritó Sara. Siempre fue Ana esto, Ana aquello. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Estaba harta. David, esposado, intentó una última jugada. Ana, amor, podemos arreglar esto. Piensa en nuestros años juntos. Oh, pensé en ellos, respondí, sacando más documentos. Pensé en cómo usaste nuestro matrimonio para acceder a la empresa. En las veces que intentaste hacerme dudar de mis capacidades. En cómo planeabas dejarme sin nada. El señor Martínez intervino. Ahora procederemos con la lectura real del testamento. El testamento de mi padre era simple pero brillante. Además de las acciones que ya me había transferido, dejaba un fideicomiso para Sara, pero con condiciones. Tendría que trabajar en la empresa desde el nivel más bajo, como yo lo hice, y demostrar responsabilidad durante 5 años antes de recibir cualquier beneficio. Tu padre siempre supo que esto podría pasar, explicó el señor Martínez. El fideicomiso era su manera de darte una segunda oportunidad, Sara. Sara se derrumbó en su silla. Por primera vez en su vida, parecía verdaderamente arrepentida. Los siguientes meses fueron intensos.
David enfrentó cargos por fraude y manipulación de documentos. Sara, sorprendentemente, aceptó las condiciones del fideicomiso. Quiero intentarlo, me dijo un día, con lágrimas genuinas. Quiero demostrar que puedo ser mejor. La empresa floreció bajo mi liderazgo. Implementé nuevos sistemas de seguridad y transparencia. Los empleados, que siempre habían sido leales a mi padre, me apoyaron completamente. Un año después, estaba en mi oficina revisando algunos documentos cuando mi madre entró. Tu padre estaría tan orgulloso, dijo, mirando la ciudad a través de la ventana. No solo por cómo manejas la empresa, sino por cómo manejaste toda la situación. ¿Incluso con Sara?, pregunté. Especialmente con Sara. Le diste la oportunidad de redimirse, igual que tu padre lo hubiera hecho. Sara estaba progresando en su trabajo en el almacén. No era fácil para ella, pero cada día mejoraba un poco más. Los empleados informaban que era humilde y trabajadora, algo que nadie hubiera creído posible un año atrás. David, por otro lado, fue sentenciado a 5 años de prisión. A veces recibo cartas suyas, llenas de disculpas y promesas, pero las archivo sin responder. Algunas traiciones no tienen vuelta atrás. En cuanto a mí, aprendí las lecciones más valiosas de mi padre: la paciencia estratégica, la importancia de ver el panorama completo, y que a veces tienes que perder algo para ganar algo mejor. Hace poco, encontré una nota en el escritorio que fue de mi padre. Estaba fechada 2 días antes de su muerte. Mi querida Ana, si estás leyendo esto, significa que has demostrado ser exactamente la líder que siempre supe que serías. No solo por tu inteligencia en los negocios, sino por tu corazón. Recuerda siempre, el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en darte cuenta de que el control nunca fue necesario en primer lugar. Con amor, papá. Guardo esa nota en mi billetera como recordatorio de que, a veces, las mejores victorias son las que nos permiten conservar nuestra humanidad. Sara y yo estamos reconstruyendo lentamente nuestra relación. No será como antes, pero quizás pueda ser algo mejor, algo basado en el respeto mutuo y la comprensión. Y la empresa. Bueno, la empresa está más fuerte que nunca. Porque al final, mi padre tenía razón, los negocios son como el ajedrez, pero las mejores jugadas son las que permiten que todos ganen, incluso aquellos que una vez intentaron hacernos perder.